Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Permítanme contarles cómo llegué aquí. Me llamo Daniel Muñoz y soy un antropólogo, escéptico de hueso colorado. Hace exactamente 17 días, entrevisté a un vagabundo en un edificio abandonado que resultó ser cualquier cosa menos humano. Lo que comenzó como otra investigación antropológica sobre mitos urbanos, terminó conmigo corriendo escaleras abajo, perseguido por la imagen de esos ojos reptilianos y una piel que no era piel, sino escamas bajo la luz amarillenta de aquel cuarto maldito. Dejé atrás mi grabadora, mi dignidad y $20 que ahora me parecen el precio más barato por haber salido vivo. Pero él, o eso, quiere seguir hablando. Y, por alguna razón que mi mente científica aún no logra explicar, acepté volver. Y entonces llegó el segundo mensaje. Mi teléfono vibró mientras revisaba notas en mi escritorio. Sin remitente, como antes. Sabías que esto no terminaba. Mañana, 22:00, mismo lugar, no traigas a nadie. Lo peor fue darme cuenta de que ya no me reía. Solo sentí un nudo en el estómago y una pregunta que no me atrevía a formular en voz alta. ¿Y si era real? El edificio parecía más deteriorado que la última vez, como si se estuviera desmoronando solo para recordarme lo estúpido que era al volver. Subí las escaleras con la linterna del teléfono, evitando los tablones rotos. No había luz bajo la puerta esta vez, pero algo mucho peor. Un olor a quemado, a cera derretida y algo dulzón que me recordó a los templos antiguos que estudiaba en mis viajes. Empujé la puerta y el chirrido me erizó la piel. La habitación estaba iluminada por velas rojas colocadas en círculo. En el centro, él me esperaba. Ya no parecía un vagabundo. Llevaba un traje negro impecable, pero sus manos, Dios, sus manos seguían teniendo ese brillo verdoso bajo la luz. Y sus ojos no eran humanos, ni siquiera lo intentaban ahora. Pensé que te llevaría más tiempo, dijo. Su voz era distinta, como si varias personas hablaran dentro de su garganta. Pero el miedo es buen motivador. Noté mi grabadora sobre la mesa, justo donde la había dejado. Al lado el billete de $20 que le había tirado, doblado ahora en una perfecta pirámide. ¿Qué quieres?, logré decir, aunque me temblaban las piernas. Se inclinó hacia adelante y vi cómo su piel se movía de forma antinatural, como agua bajo la tela. Terminar nuestra charla. Empezaste preguntando por los dioses, pero te fuiste antes de lo interesante. ¿Lo interesante?, repetí, y odié cómo mi voz sonó quebrada. Sonrió. Demasiados dientes. Demasiado afilados. ¿Y qué? ¿No piensas preguntar nada? Su voz tenía ahora un eco metálico, como si varias personas hablaran al unísono dentro de su garganta. Ajusté la grabadora con dedos que apenas lograban no temblar. Bueno, vamos a hablar entonces, dije, más por impulso que por valentía. ¿De dónde vienen exactamente? Me miró como si la pregunta fuera completamente natural, como si hablar de sus orígenes fuera tan válido como hablar del clima. Respondió: venimos de un sistema fuera de lo que tú llamas borde galáctico. En sus términos astronómicos actuales, esa zona todavía no tiene un nombre formal, pero algunos de tus científicos la catalogan como una región de materia fría al borde del cúmulo de coma. Está lejos, sí, pero no tan lejos como creen. Las rutas que usamos no siguen la lógica de su navegación. ¿Hay un nombre?, interrumpí. No para ustedes. Para nosotros era algo así como Ishmarek, pero es solo una aproximación fonética. Allí no hay lenguaje en el sentido humano. Era un sistema binario con 3 lunas activas orbitando el cuerpo mayor.
Desde ahí comenzamos nuestra expansión. ¿Entonces sí vivían en un planeta físico? Sí. Nuestra especie evolucionó sobre superficie sólida, no en atmósfera flotante ni como conciencia pura, como otras razas. Había condiciones gravitatorias y químicas similares a las suyas, aunque con más estabilidad atmosférica y un campo magnético natural más denso. No era un lugar hostil. Me sorprendió esa última frase. ¿Y por qué se fueron? Porque dejó de ser estable, primero por agotamiento de recursos energéticos nativos, luego por razones políticas internas, y finalmente por una guerra. No me atreví a interrumpirlo. No fue una guerra civil, fue una guerra con otras especies. Varias, en especial con los que ustedes llaman los grises. Ellos no vinieron de tan lejos como se cree. Una de sus bases estaba incrustada en una luna mineral en el mismo sistema, ocultos durante generaciones. Cuando descubrimos que habían estado observándonos sin autorización de los antiguos acuerdos interestelares, el conflicto estalló. Fue más político que violento, al menos al inicio. Pero, como siempre ocurre, terminó mal. Hizo una pausa, luego continuó. Después vinieron otros, los arcturianos, con sus intereses de ordenar sistemas en descomposición, y los Anunnakis, que nunca dejaron claro qué querían realmente. El espacio cercano a nuestro sistema se volvió un campo de disputa. Y no queríamos eso. ¿Y ustedes perdieron? Pero tampoco ganamos nada. La única solución fue la diáspora. Fragmentamos nuestras colonias, dejamos atrás el núcleo y comenzamos a expandirnos hacia sistemas menos codiciados, zonas apagadas, con poco valor comercial o simbólico. Algunos llegaron aquí, mucho después. Otros ni siquiera saben que hay una tierra. ¿Y por qué no se agrupan si tienen enemigos en común? Por eso mismo, porque si nos agrupamos nos volvemos visibles. Esa es la diferencia. Ustedes, los humanos, se agrupan por miedo. Nosotros nos separamos por miedo. No de ellos, aclaró refiriéndose a las otras razas, sino de otra cosa. La forma en que lo dijo me obligó a preguntar, ¿a quién le temen realmente? A una especie que probablemente ni siquiera haya llegado aquí todavía. O si llegó, no ha despertado. Volvió a mirarme como si evaluara hasta dónde podía contarme. Pero lo hizo. No tenemos nombre para ellos, solo señales. En algunos sectores de vacío intergaláctico hay patrones de desaparición. Literalmente, regiones donde todo deja de emitir, de reflejar, de interactuar, como si la materia dejara de tener permiso para existir. En esas zonas, algunos de los nuestros entraron. Nunca salieron. Me quedé en silencio. Él continuó. Sabemos que hay una especie que no coloniza, no negocia, no observa, solo avanza. Y cuando lo hace, las cosas desaparecen. No quedan registros ni memoria. Algunos creen que es una forma de vida basada en otra clase de física. Otros, que son restos de una civilización anterior al tiempo. ¿Y por eso no se agrupan? Exacto. Lo que se agrupa llama la atención. Lo que se mueve con ritmo emite patrón. Preferimos la dispersión, la confusión, el ruido bajo. ¿Y los humanos? ¿Han tenido contacto con esas entidades? No, o no de forma consciente. Aunque hay indicios de que en ciertas épocas, durante periodos de sueño profundo colectivo, epidemias de pesadillas, lapsos históricos sin explicación, la humanidad rozó su sombra. Me resultaba abrumador, pero sus respuestas tenían lógica interna. No eran dogmas ni misticismos. Hablaba como alguien que conocía datos incómodos y los compartía con neutralidad. Entonces lancé la segunda parte. ¿Ustedes vieron el Big Bang? Esta vez sí dudó. Luego sonrió levemente. No estuvimos ahí. Ninguna especie de las que yo conozco estuvo presente en el evento que ustedes llaman Big Bang. Pero hay una idea equivocada en cómo lo interpretan. ¿En qué sentido?
Lo tratan como un inicio, una explosión desde un punto, pero lo que ese evento representa, desde una perspectiva más amplia, es un reinicio localizado, no un comienzo de todo, sino de una sección, como si se reiniciara el sistema operativo de una porción del cosmos, mientras el resto sigue funcionando con normalidad. Nosotros somos parte de otro proceso paralelo. No somos posteriores al Big Bang, pero tampoco surgimos dentro de su esfera. Entonces hay otros universos. Más que eso, hay otras ramas del mismo continuo, algunas coexistentes, otras divergentes. Lo que ustedes llaman universo observable es solo una fracción de lo que existe simultáneamente. Lo irónico es que sus telescopios más avanzados, en ciertos rangos de frecuencia, ya captan distorsiones de esas otras ramas, solo que no saben cómo interpretarlas. ¿Y esas otras ramas también tienen vida? No siempre. Algunas parecen hechas solo de energía estructurada, otras de geometría caótica, pero en algunas sí hay vida, inteligencias. Algunas que los humanos perciben a veces durante sueños o estados alterados de conciencia. Su cerebro es más sensible de lo que creen. No imaginan cosas, traducen fragmentos. ¿Y alguna de esas formas de vida interactúa con la Tierra? Es posible, pero si lo hacen, no es por elección, es por accidente. Como chocar con otra persona en la calle y no darte cuenta. A veces, esos choques dejan huellas, ideas que no deberían existir, mitos que aparecen simultáneamente en culturas sin contacto. Esos son ecos. Guardé silencio. Había mucho que digerir. Él me miró como si supiera que había dicho lo justo. Todo esto suena muy grande, dije, bajando la voz. Lo es. Pero eso no significa que sea incomprensible. Solo significa que aún no tienen las palabras correctas. No sabía cómo formular la siguiente pregunta sin sonar como un estudiante de biología en su primera clase. Él ya lo sabía. No sé si me leyó la mente o simplemente estaba acostumbrado a los patrones humanos, tal vez ambas. ¿Cómo surgió su especie?, pregunté, intentando que mi tono no revelara el vértigo que sentía ante el abismo de posibles respuestas. La criatura, o individuo, o lo que fuera, me observó con una lentitud casi ritual, como si esa pregunta mereciera una pausa que no fuera solo por estilo, sino por respeto. Depende a quién le preguntes, dijo finalmente. Si le preguntas a un consejo biológico draconiano, te dirán que fuimos el resultado de un proceso evolutivo hiperacelerado en un entorno gravitacional inestable. Si le preguntas a un consejero de linaje, te dirán que fuimos esculpidos. ¿Esculpidos? ¿Por quién? Por entidades anteriores a la forma, si eso tiene algún sentido para ti. Pero la versión más aceptada, la más útil, es que evolucionamos bajo intervención. No fuimos únicos en eso. Muchas especies que alcanzan inteligencia superior lo hacen bajo un impulso externo. A veces es accidente, a veces es diseño. Y ese impulso externo es... Dejé la frase colgando. No me respondió. O lo hizo con silencio. Nuestra rama biológica proviene de un sistema binario. Orbitábamos dos soles, uno frío, uno inestable. Esa dualidad afectó todo, nuestra visión, nuestro metabolismo, nuestro comportamiento. Lo llamábamos Be-Shra, que sería algo así como madre oscilante. Un lugar donde la vida no debería haber prosperado. Y, sin embargo, lo hizo. Primero como formas subterráneas, luego anfibias, luego bípedas. Nos desplazamos a la superficie cuando aprendimos a manipular el magnetismo planetario. ¿Y eso cuánto hace? En tu tiempo lineal, unos 480 millones de años. ¿40 veces más antiguos que nosotros? Mi voz salió más como un suspiro que como una pregunta. Él se limitó a sonreír, o lo que en su fisonomía se consideraba una sonrisa. La conciencia compleja requiere tiempo, mucho tiempo. También requiere memoria transgeneracional y algo de azar.
La intervención solo acorta la espera. Entonces, ¿no son creacionistas? Eso es un concepto humano. Nosotros no rendimos culto a creadores. Solo registramos causas. Causas con intención o sin ella. Si algo nos creó, no lo veneramos, lo observamos. La distancia entre nuestras formas de pensar era una grieta profunda, pero por alguna razón, en ese momento no me sentí inferior, solo joven. ¿Y cuántos de ustedes viven todavía? Demasiados, dijo, esta vez con una inflexión que casi sonó a fastidio. A lo que me refiero es, ¿cuánto tiempo viven? ¿Envejecen como nosotros? Ah, pensé que lo habías preguntado por censos. Hizo una pausa breve, como si recordara algo. No envejecemos en la misma forma lineal que ustedes. Nuestros cuerpos no están diseñados para deteriorarse progresivamente, sino para mutar en función del entorno. Podríamos decir que nuestro envejecimiento es adaptativo, no degenerativo. La muerte ocurre por saturación celular, no por desgaste. Y puede llevar siglos. Algunos cuerpos duran más de 1000 años, otros menos, si el entorno es hostil. ¿Y eso es natural? ¿O también manipulado? Fue optimizado, sí, pero los primeros linajes ya mostraban esa capacidad. La intervención solo estabilizó lo inestable. ¿Siguen muriendo entonces? Claro, a veces por elección, a veces por errores, y a veces porque algo los encuentra. El algo flotó en el aire como una mancha de tinta invisible. No quise preguntar. No, todavía. Entonces, deben ser pocos, ¿no? Si no mueren con facilidad y viven tanto tiempo. No necesariamente. No nos agrupamos. No tenemos grandes colonias. La dispersión es nuestra defensa, como te mencioné anteriormente. La mayoría de nuestras civilizaciones colapsaron por concentrarse. Las razas que temen ser vistas aprenden a volverse esporas. Una por sector, una por planeta, o a veces menos. Tienen descendencia, ¿cómo se reproducen? Casi lamenté preguntar eso, no por pudor, sino porque sentí que me estaba metiendo en un terreno demasiado íntimo, pero el reptiliano no se inmutó. ¿Esperabas huevos?, ironizó. Su tono, aunque plano, tenía esa intención de burla apenas perceptible. Bueno, no lo descartaba. No es tan distinto a ustedes, en lo básico. Combinación genética de 2 códigos, desarrollo interno, nacimiento por canal biológico. Lo que cambia es el ritmo, la intención y la relación entre los progenitores. Nosotros no reproducimos por afecto. Es una decisión sistémica. Funcional. ¿Funcional? Una hembra no se une a un macho por atracción. Se une si la simbiosis genética resulta viable. Es un proceso químico, asistido a veces por tecnología. El emparejamiento puede durar minutos o décadas. No hay vínculos permanentes. ¿Y la crianza? Cada cría es asignada a un núcleo de instrucción, no a sus progenitores. Se le transfiere conocimiento base, memoria genética y algunas improntas culturales. La individualidad se forma después, no antes. ¿Entonces no conocen el concepto de familia? Conocemos muchos conceptos, solo que los desechamos cuando dejan de ser útiles. Me quedé en silencio, anotando mentalmente cada cosa que acababa de escuchar. No podía dejar de pensar en lo profundamente distintos que eran, no solo en biología, en todo, en sus valores, en su estructura de sociedad. Y sin embargo, había algo trágicamente lógico en ello. Despojados de emoción, pero no de inteligencia. ¿Y ustedes no extrañan? ¿No hay nostalgia por algo? ¿Por alguien? Solo cuando el recuerdo interfiere con la misión. Y entonces se desecha. No supe si era una forma de decir que no sentían, o si simplemente habían aprendido a no hacerlo, pero había una tristeza flotando en su voz, no por pérdida, sino por memoria descartada, como si mirar atrás fuese una desventaja evolutiva. Yo sí miré atrás, a mis notas,
a mi grabadora, a mi vida antes de todo esto. Y entonces hice la siguiente pregunta. Entonces, para ustedes, los humanos, ¿qué somos? Pregunté sin rodeos. ¿Qué opinan de nosotros, sinceramente? El reptiliano no dudó ni un segundo. Estaba esperando esa pregunta, o quizás era de las pocas que realmente le interesaban. Ustedes, dijo, son una anomalía interesante. Su voz seguía sin cambiar de tono, pero noté un ligero matiz de pausa antes de seguir. Tienen una base biológica que no es particularmente especial. Un cerebro con 3 capas funcionales, órganos internos con funciones redundantes, un cuerpo que se descompone fácilmente. Nada de eso destaca, pero hay 2 cosas que sí: su adaptabilidad y su imaginación. ¿Eso les parece admirable? Es desconcertante. Otras especies inteligentes tienden a especializarse, o son físicamente superiores o mentalmente estables, o desarrollan habilidades tecnológicas rápidamente. Ustedes tienen desequilibrio en todo eso, pero aún así prosperan. No deberían estar donde están. Y, sin embargo, aquí están. ¿Y eso es algo que respetan? No es cuestión de respeto. Es observación. Son como un error que no deja de reproducirse. Persisten. Modifican su ambiente, sus cuerpos, su idioma, su cultura, cada generación. Aprenden lento, pero nunca dejan de intentarlo. ¿Y no les parece eso valioso? Sí, pero también peligroso. ¿Por qué? Porque improvisan demasiado, y su improvisación no siempre considera consecuencias. Toman decisiones grandes desde emociones pequeñas. Una sola idea emocionalmente potente puede arrastrar a millones de ustedes a construir imperios, religiones o guerras. ¿Y eso es algo que han visto muchas veces? Sí, pero solo en ustedes. El reptiliano parecía analizarme mientras hablaba, como si no solo respondiera, sino midiera también mi reacción. No había juicio en su rostro, pero sí un interés creciente. Aproveché el momento. ¿Y han intervenido alguna vez de manera directa en nuestra historia? Sí. La respuesta fue tan rápida y directa que por un momento no supe si era una afirmación seria o un simple reflejo mecánico. Lo miré esperando que continuara, y lo hizo, pero con un tono más pausado, casi meticuloso. Hemos intervenido en pocas ocasiones, y nunca de forma masiva, pero hubo momentos donde el riesgo de autodestrucción o de manipulación externa lo ameritaba. Una de esas veces ocurrió en lo que ustedes conocen como el incidente de Tunguska. Rusia, 1908. Correcto. Un impacto atmosférico de alta energía, en una región remota de Siberia. Oficialmente, dicen que fue un meteoro que explotó en el aire. Otros han especulado sobre energía libre, Nikola Tesla, incluso intervención extraterrestre. Pero la verdad es otra. ¿Ustedes estuvieron ahí? Estábamos observando. No fuimos los causantes del evento, pero sí intervinimos para contenerlo. El objeto no era un meteoro. Era una cápsula de transferencia interdimensional que fue redirigida desde el cinturón de Kuiper. No estaba dirigida a la Tierra, al principio, pero fue alterada en tránsito por una especie rival. Iba a estrellarse en una zona poblada. ¿Qué tipo de cápsula? No era tecnología humana, ni tampoco de nuestras líneas. Era una prueba de los Norskal, una especie que la mayoría de ustedes desconoce. No son expansivos, no conquistan. Solo envían sondas biomecánicas que alteran estructuras genéticas a nivel planetario. Si la cápsula hubiera tocado Tierra sin interferencia, habría liberado microformas diseñadas para catalizar mutaciones espontáneas. ¿Una especie de arma biológica? Más que eso, era una herramienta de terraformación biológica. En cuestión de semanas, la flora y fauna locales habrían empezado a cambiar, humanos incluidos. No una plaga, sino una reconfiguración. No buscan destruir, quieren rehacer. ¿Y qué hicieron ustedes? Interferimos con su trayectoria mediante un sistema de impulso direccional. La hicimos estallar antes de que tocara tierra.
pero el daño atmosférico fue significativo. Por eso los árboles cayeron de esa forma. Por eso hubo radiación anómala. ¿Y cómo justificaron su intervención? No hicimos ningún contacto directo. Dejamos que sus científicos construyeran sus propias explicaciones. Un meteoro es más cómodo que aceptar una guerra biológica silenciosa en su atmósfera. ¿Y por qué intervinieron? Si no eran los causantes, ¿por qué arriesgarse? Porque ustedes aún no eran compatibles con esa alteración. No era momento. Y porque la cápsula no era para ustedes. Fue un intento de sabotaje indirecto. Hubiera contaminado una línea evolutiva que, si bien inestable, todavía es observada con interés por varias especies. Y el gobierno ruso nunca supo qué pasó realmente. Recibieron datos distorsionados. Y el área se cerró poco después. Pero no buscaron lo suficiente. Su mundo está lleno de lugares donde la historia es lo que les contaron, no lo que ocurrió. ¿Y por qué nos ayudaron? ¿Acaso ustedes no quieren que nos extingamos? No respondió de inmediato. Esta vez no hubo sonrisa irónica, ni frases recubiertas de sarcasmo. Solo se quedó mirándome, no a los ojos, sino al centro de la frente, como si pensara en otra cosa mientras me escuchaba. La extinción, dijo al fin, muy despacio, no es algo que se desee o se evite, es algo que se observa. Me quedé en silencio. Así, sin más, como si fuera una tormenta o una estación del año. Más o menos, a veces la intervención prolonga la tormenta, a veces la acelera, pero lo natural, si entiendes a qué me refiero, siempre encuentra su cauce. No es asunto de querer. Ninguna especie que haya alcanzado la capacidad de exterminarse a sí misma tiene la garantía de no hacerlo. Pero podrían evitarlo, ¿no? Ustedes o quienes tienen la capacidad, si es que están por encima. Suspiró. Por primera vez en toda la conversación, pareció molesto. O tal vez cansado. Salvar no siempre significa ayudar. Pregúntale a un agricultor si le conviene que las plagas aprendan a sobrevivir a los pesticidas. O a un médico si quiere que el virus entienda cómo resistir el tratamiento. No se trata de moral, es equilibrio. Entonces, ¿van a dejar que pase? No es una decisión que dependa de nosotros. No somos los árbitros del destino humano, Daniel. Somos apenas otra pieza en el tablero, con más tiempo de juego, sí, pero piezas al fin. Quise insistir. Me costaba aceptar una respuesta tan ambigua. Así que solté lo que llevaba atorado en la garganta desde hacía varios minutos. ¿Y cuándo pasará? ¿Cuándo nos extinguiremos? Esa sí lo hizo reaccionar. Giró levemente la cabeza, como si hubiera oído una nota aguda, desagradable. Luego me miró. Y esta vez, lo supe de inmediato, no iba a darme una evasiva. Tengo la fecha exacta. Me quedé helado. ¿Qué? No fue una predicción, fue un cálculo. Llevamos siglos observando, midiendo, comparando con otras líneas civilizatorias que ya colapsaron. El patrón es... Claro, la voz era más baja. Ya no sonaba burlona ni altanera. Era como si estuviera hablándole a sí mismo. Entonces, ¿cuándo? Tardó unos segundos. Sus pupilas se contrajeron y por un momento pareció medir el peso de mis palabras contra las suyas. No te lo diré. ¿Por qué? Porque te irías a casa con esa fecha grabada en la nuca. Y por más que no creyeras en mí, por más que intentaras seguir con tu vida, algo en ti actuaría como si el mundo fuera a acabarse ese día. Y no estarías solo. Le contarías a alguien, lo investigarías, dejarías pistas y alguien más te creería. El miedo se propagaría no como pánico inmediato, sino como ansiedad colectiva, como una mancha lenta que terminaría acelerando justo lo que quieres evitar. Volvió a guardar silencio. Luego añadió, la ironía es que esa fecha, ese año, aún puede cambiar. El margen es pequeño, pero existe, y el simple hecho de revelarlo podría hacer que se cumpla con mayor exactitud. Sentí que me ardían los ojos.
No sabía si era por la vela que humeaba frente a mí o por la mezcla de impotencia, rabia y frustración que me hervía por dentro. Entonces, ¿qué hago con esto? Escuchar, entender, y ojalá usarlo para mirar de forma distinta lo que te rodea. No vine a darte respuestas fáciles, Daniel. Vine porque tú preguntaste, y yo respeto la curiosidad cuando no es arrogante. No supe qué decir, ni siquiera tenía más preguntas por el momento, solo el eco de una respuesta que no obtuve, pero que existía, como una cuenta regresiva de la que no conocería jamás el número final. ¿Puedo seguir preguntando? Musité, sin saber si quería un sí. Él no respondió con palabras, solo negó suavemente con la cabeza y luego, sin decir nada más, apagó una de las velas con los dedos. Una a una, las demás se extinguieron también, como si obedecieran a una señal invisible. Toda la iluminación del cuarto cedió a una penumbra espesa. Me paré de golpe y encendí el flash de mi celular, pero ya no había nada. Ni él, ni la grabadora. Solo yo, de pie en esa vieja habitación que volvía a parecer abandonada, polvorienta, vacía. Salí rápido, sin mirar atrás, y caminé hasta mi casa con la urgencia de alguien que sabe que lo que ha escuchado debe ser documentado en ese mismo momento, sin adornos, sin dramatismos, solo con la responsabilidad de dejarlo por escrito, tal como me lo dijo, y con el menor sesgo posible.